Amén. Muchas gracias. Gracias ahí. Yo sé que la Jime hace un arduo trabajo para que todo salga. Gracias por la coordinación, gracias a Valeria, gracias a Kiara por la escritura y la oración, y gracias a todas por estar acá. Como dice ahí en mi pantalla, soy Margarita Cepeda de Chile, y, y la verdad que me siento muy feliz de poder estar en este tiempo. Es impresionante, ¿no? A veces puedo tener un día ajetreado, pero cuando se trata de compartir, cuando se trata de que estemos juntos, de compartir la palabra de Dios, realmente hay gozo en mi corazón, mucho gozo porque la palabra de Dios es increíble, no porque yo tenga nada de especial, sino porque la palabra de Dios es increíble. Y solamente quería aclararle a Kiara que de acuerdo a la escritura, esto por si acaso no son aros de oro, no son joyas de oro, son de lo más artificial que hay. eh, es como acero, así que para que sepa y no se preocupe, ¿no? Que estoy muy ahí con mucho oro, no, la verdad no es oro. Pero bueno, de verdad me siento muy animada, estaba recordando mientras Kiara oraba, que ahora en febrero voy a cumplir 26 años de discípula, y pensaba en que llevo más tiempo en la iglesia que fuera de ella, ¿no? Más tiempo en mi caminar con Dios, que llegué más o menos a los 22 años a la iglesia. Entonces estábamos recordando antes de empezar el tiempo cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Para algunas de nosotras ya cómo ha pasado el tiempo. Así que las jóvenes, por favor, aprovechen su juventud, y el tiempo pasa rápido. Y bueno, animada de poder compartirles este taller, que fue con el que culminamos los talleres que hicimos en Chile. Este fue el último taller que hicimos en Chile, pero lo estamos haciendo en distinto orden acá. Y quería aprovechar de mostrarles, les puedo mandar una foto después, pero este es el libro en el que me baso en el taller. Se llama 12 mujeres extraordinarias. Después le puedo mandar foto a Valeria y a Jime para que se las reenvíen. El autor es John MacArthur, y en este libro me he basado para ir creando los talleres, obviamente también en estudio personal, ¿no? Porque eso es algo siempre muy importante, independiente de lo que leamos, siempre necesitamos como masticar nosotras mismas lo que vamos aprendiendo, ¿no? Que sea algo que no solamente tomamos de otros, sino que nosotros podamos ir viéndolo también personalmente en nuestra relación con Dios. Entonces, voy a compartir pantalla. Quiero contarles un poquito más de mi vida también. Yo sé que para las hermanas de Chile, pucha, lo siento, va a ser como un poquito repetitivo, pero mis hermanas increíbles, yo sé que me van a apoyar ahí. Y esa es la, la mujer de la que vamos a aprender hoy día, una increíble mujer, ¿no? María. Y se llama María, bendita entre todas las mujeres. Voy a correr un poquitito acá para poder compartirles bien ahí. No sé si se ve bien, si alguien me puede decir si se ve bien, porque yo no veo nada. Quiero saber si se está viendo bien la pantalla. Sí, 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 se súper. ve muy bien. Ya, súper. Entonces, ok, esto suele pasarme. Voy a parar de compartir, no sé por qué pasa esto, y voy a de nuevo compartir porque algo pasa que no puedo avanzar. Ahora sí. Ok, como estamos hablando de mujeres, yo creo que todas tenemos mujeres que son ejemplares en nuestra vida, ¿cierto? Así como estamos aprendiendo de mujeres ejemplares en la Biblia, yo quiero contarles de una de las mujeres que yo más admiro, que es mi madre. Ella tiene un nombre muy especial, mi madre se llama Amada. Ese es el nombre de mi mamá, Amada. Yo soy la mayor de 5 hermanos, yo tengo 48 años. Después tengo una hermana que tiene 47, luego otra que tiene 40, luego otra que tiene 36, si no me equivoco, y el último que tiene 29, que es el hombre. Pero ella es nuestra madre amada. Cada vez que pasan los años la admiro más, la respeto más, la amo más.
Yo no sé cómo hizo para criar a 5 hijos, honestamente, con los pocos recursos que habían, cómo nos sacó adelante a todas y a todos, porque somos una familia en total de 7. Mis padres ahora en febrero también cumplen 49 años de casados. Y no ha sido fácil, ¿no? Para ellos no ha sido fácil. Entonces quería que conocieran a mi mamita. Mi mamita no tiene idea que estoy compartiendo de ella. Después les voy a comentar. Eh, y también animarlas, ¿no? Valoremos a nuestra familia. Ah, quizás hay alguna de ustedes que no la tiene, pero la puede recordar, ¿no? Yo sé que no es fácil. Es algo que sé que voy a tener que pedirle mucho a Dios que me sostenga si Dios por alguna razón se lleva ante a mi mamita, va a ser muy difícil para mí, pero bueno, quería que la conocieran y para comenzar quería compartirles esta escritura que está en Hebreos 1, en el capítulo del 1 al 2. Dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios siempre está buscando forma de comunicarse con su pueblo y demostrar el camino para tener una comunión con Él. Dios se comunica de muchas maneras antes de... todos podemos decir que, bueno, para los judíos antiguamente eran muy importantes los ángeles, tenían una preeminencia importante, los profetas, los hombres que Dios usaba, ¿no? Para transmitirle al pueblo lo que Él quería del pueblo. Y dice la Escritura que Él se ha comunicado muchas veces y de muchas maneras, y yo creo que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, pero como dice la Escritura, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, como dice la Escritura en Juan 8, Jesús es en Juan 14, 6, Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, hoy día nosotros tenemos la oportunidad de conocer profundamente a Jesús, cómo Él vivió en esta tierra, cómo Él se comportó en esta tierra. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos porque eh, he estado aprendiendo en un curso que estoy haciendo que los cristianos, los primeros cristianos, no tenían todas las herramientas que nosotros tenemos, ¿no? De hecho, no tenían acceso a la Biblia. La Biblia recién se formó alrededor en el año 300 y algo después de Cristo, el Nuevo Testamento que nosotros hoy día leemos. Entonces uno dice, bueno, los primeros discípulos, ¿cómo lo hicieron, no? ¿Cómo lo hacían para su fe? Y es bueno pensar en esto, ¿no? En ser agradecidos de todos los recursos que hoy tenemos, de toda la historia que hoy tenemos, de todos estos personajes de los que podemos aprender, pero sin olvidar que nuestro mayor y más grande ejemplo es Jesucristo, ¿cierto? Jesús es la suprema revelación de Dios a la humanidad. Ahí fue donde Dios mostró su máximo paso de amor hacia nosotros al entregar a su propio Hijo, ¿no? Y como les decía, en Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora, pensando en este plan increíble de Dios, está esta pregunta, ¿no? ¿A quién Dios tuvo a bien utilizar para traer a su Hijo al mundo? Y esa es una de las cosas que quiero que se queden muy impregnadas en estos talleres que estamos compartiendo, que para mí es maravilloso, es saber la importancia que Dios le da a la mujer, ¿no? Obviamente, con el lugar que le corresponde, con el rol que le corresponde, pero para Dios somos igual de importantes, ¿ok? Con todos estos movimientos feministas que hay hoy en día, tristemente muchos de ellos denigran al hombre, lo menoscaban, pero Dios no creó así, ¿no? Nos dio roles distintos, pero no significa que uno sea mejor que el otro. Somos importantes para Él. Y Dios trajo a su Hijo al mundo, ¿y a quién usó? Veamos aquí la escritura, ¿no? Veamos cómo Dios hizo para traer
a su Hijo al mundo. Aquí en Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 33, leemos así. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Increíble escritura, ¿no? Es importante que nos situemos en este contexto, ¿no? Y como les he contado, siempre es importante que entendamos el contexto de la escritura, cómo se está dando, tratar de colocarnos ahí en el escenario. María estaba comprometida para casarse con José, de acuerdo a Mateo 1:18. Estamos hablando de la cultura judía. Antes de que se realizara el matrimonio en sí, habían 2 pasos en esta cultura. Estaba primero el compromiso, que se realizaba a menudo cuando la pareja no eran más que niños, los padres estaban involucrados, perdón, así es como se hacía, ¿no? Esto era algo que se arreglaba. Y luego venía el desposorio, que era el acto previo al casamiento y que constituía un principio moral y espiritual igual al matrimonio, sin el privilegio de la intimidad sexual. Esta etapa duraba alrededor de 1 año y básicamente se dice, los comentaristas dicen que el propósito de este proceso del desposorio era en el fondo poner a prueba, por decirlo así, la fidelidad de ambos, o sea, tanto del hombre como la mujer, del novio y de la novia, ¿ok? Y esto duraba 1 año. En esta etapa se encontraban José y María, estaban en la etapa del desposorio. Recordemos, como dice acá, el desposorio era como si estuvieran casados, pero no había intimidad sexual. O sea, se tenían que cuidar, ¿no? Así era la costumbre, ¿no? Así era como lo hacían en el pueblo judío. Después llega este mensaje, ¿no? María se encuentra comprometida, por decirlo así, y llega el mensaje del ángel Gabriel que cambiaría radicalmente su vida. Ella no estaba esperando. Ahora, es interesante ver que la edad que ella tiene aproximadamente cuando recibe este mensaje era alrededor de 14 o 15 años. Esta era la edad más o menos que solían casarse, porque ya no se consideraban niñas, se consideraban mujeres. Entonces, en aquella época, y dentro de los judíos, esta era una edad aproximada en la que se casaban las mujeres, ¿no? Entonces dice que el ángel utiliza para saludar a María las siguientes palabras. Dice, te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y pensemos, por favor, por un momento, ¿cómo te sentirías si recibieras esto, ¿no? Si viniera un ángel y te dijera esto. Tú has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. ¿Cómo te sentirías con esa afirmación? Porque es una afirmación, no es una pregunta. ¿Te sentirías feliz? ¿Te sentirías gozosa? ¿Te sentirías expectante? Porque algo debe comunicar. Generalmente, cuando se aparecían los ángeles era porque algo venía, algún mensaje. Se sentiría acompañada, ¿no? El Señor está contigo.
se sentiría temerosa, ¿no? Porque cada vez que el pueblo tenía alguna revelación, alguna muestra de Dios, también entendían la santidad de lo que eso implicaba, ¿no? Que yo creo que eso es algo que siempre debemos recordar, ¿no? Al Dios al que servimos y su santidad. Quizás se quedó sin palabras, María. Quizás se sintió reverente, quizás se sintió especial. Piensa en cómo te sentirías tú. Puedes anotarlo si quieres. Dios en su soberanía escoge a María para ser la madre del Mesías. Dios podría haberlo hecho de muchas maneras. Dios tiene el poder, pero sin embargo decide utilizar a María. Dios tenía un plan en la vida de María. Cuando el ángel le dice a María, el Señor está contigo, algo que quiere decir es, está contigo para bendecirte, para distinguirte, para robustecerte en tu papel de madre. Ella no es solo bendita, sino que es fuente de bendición porque había de dar a luz al Salvador mismo. Y esto es algo que se aplica a cada una de nosotras, no tiene solamente que ver con el hecho de si somos hoy día o si vamos o no vamos a ser mamás. Dios tiene un plan para cada una de nosotras. En el caso de María, se llevó a cabo en gran medida en su rol de madre. Pero cada una de nosotras tiene algo en su vida. Dios tiene un plan y es increíble pensar en eso, ¿no? Con todas las personas que hay en la tierra, Dios tiene un plan específico para ti, un plan ideado para ti y del cual Él tiene completa claridad, como dice aquí en Jeremías 29, del 11 al 13, que está en una escritura que muchas veces leemos y compartimos con otras personas, pero que a veces pasa que nos olvidamos, ¿no? Que también es para nosotras. En Jeremías 29, del 11 al 13, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y esta escritura yo creo que es algo que tiene que ser practicada constantemente en nuestra vida. Nunca olvidar que Dios tiene un plan. No sé si alguna vez te has sentido perdida. Yo me he sentido así a veces, que no sé por dónde va exactamente el camino que debo tomar. O siento que hay demasiadas voces que me están hablando por diferentes maneras y no estoy teniendo claridad de lo que Dios espera o de lo que Dios quiere para mí. O a veces siento que mi propio corazón no está en sintonía con lo que Dios me está mostrando. Es importante recordar que Dios sabe el plan que Dios tiene, como a mí me ayuda a imaginármelo, ¿no? Dios tiene toda la película de mi vida. Dios sabe todo. Yo solamente tengo momentos de mi vida. No sé lo que va a pasar en el futuro. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Nosotros no sabemos, ¿no? Entonces la clave aquí está en lo que dicen, me buscarán y me encontrarán. O sea, es una promesa, cuando me busquen de todo corazón. Este es el corazón que Dios tiene para nosotras. No importa la situación en la que estés. Como dice la Escritura, Él sabe muy bien el plan que tiene para ti. Ahora la pregunta es, ¿creemos esto? ¿Estamos dispuestas? Porque Dios necesita nuestra disposición, ¿no? Él no va a hacer algo que vaya en contra, no nos va a forzar, pero sí nos va a mostrar muchas maneras de poder caminar en esa línea que Él tiene determinada. Imagínense, María recibe este mensaje del ángel, María no tenía idea lo que iba a pasar en el futuro, lo que eso iba a significar, y tiene una actitud ejemplar, sinceramente. Ahora,
Cuando el ángel le comunica y le dice que va a quedar embarazada, la escritura dice que ella era virgen, ¿cierto? Entonces ella tiene una inquietud y no tiene problema en expresar esa inquietud. Y le dice al ángel, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y creo que es una inquietud muy válida, ¿no? Si ella era virgen y no había estado con su prometido, que era José, ella se cuestionó esto, ¿no? Fue una inquietud que tuvo y la expresó. Dios no se asusta cuando nosotros les presentamos nuestras inquietudes. Dios quiere que derramemos el corazón y muchas veces van a haber preguntas. Muchas veces podemos decirle, Señor, no estoy entendiendo esto, o me está costando. Acá en este caso el ángel le responde en el versículo 35 que esto se llevaría a cabo a través del Espíritu Santo. O sea, sería el poder de Dios obrando en ella. Y no hubo más preguntas por parte de María. Podrían haber aparecido muchas más preguntas como, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo me va a poner esta semilla dentro de mí? ¿Cómo? No, ella recibió la respuesta, el ángel le dio la respuesta diciéndole que iba a ser a través del poder de Dios, y lo crucial aquí es la fe que ella tuvo y la disposición que ella tuvo. Yo creo que su respuesta es algo a lo que debemos apuntar en nuestra vida. La respuesta de María fue, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. O sea, aquí estoy, úseme, soy instrumento. Increíble el corazón, ¿no? O sea, yo leo esto y qué lejos estoy muchas veces de tener ese corazón, ¿no? Que haga conmigo como has dicho. Una total disposición a que se cumpla el plan de Dios en ella. Una actitud de reverencia, de esperar en Dios y también de la buena voluntad de Dios, de creer que Dios es bueno, ¿no? Y también yo creo que se sentía honrada, ¿no? Fui escogida, pero eso requería fe, porque ella no sabía cómo iba a pasar, no sabía exactamente cómo iba a suceder y no sabía lo que iba a implicar tampoco. De acuerdo a la tradición judía, los padres de Jesús lo llevan al templo para ser presentado al Señor. Aquí aparece un hombre devoto de Dios llamado Simeón y habla maravillas del niño porque reconoce que es el Salvador prometido. Pero Simeón le dirige estas palabras a María. Imagínense, habla de Jesús, Simeón dice que ya puede morir tranquilo porque ya vio al Salvador, al Mesías prometido, pero a María le dice, en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. ¡Wow! Hasta leerlo ahora me conmueve, ¿no? Como, wow, ¿qué significará eso, no? Si yo leo esto es dolor, ¿no? Y como dice aquí el título, María, una madre que sufre. Y yo creo que todas las que son mamás, de una u otra manera, o las que han enfrentado alguna situación difícil, saben lo que esto puede significar, ¿no? Piensa en lo que significa que una espada te atraviese el alma, ¿no? La bendición le traería muchas pruebas a María. La espada a la que se refiere el versículo es el dolor que experimentaría al ver sufrir a su hijo amado. Para las que somos mamás, yo creo que una de las cosas más retantes es cuando algo le pasa a uno de tus hijos, ¿no? Yo creo que es más retante que si le pasa a uno mismo, como lo he compartido muchas veces. Si lees los evangelios podrás ver cómo Jesús fue mayormente rechazado por este mundo. Imagínense cómo debe haber sido para María cuando Jesús fue rechazado, cuando Jesús fue
maltratado, cuando no le creían a Jesús, hasta ella misma pasó por épocas de duda, ¿no? Y, y ver sobre todo el Calvario, ¿no? Imagínense lo que es un hijo pasar por algo así, cuando nuestro Señor Jesús sufrió en la cruz. Y ella permaneció ahí, ¿no? Que eso es increíble del amor de una madre, que es un amor que todas podemos llegar, aunque no seamos mamás, todas podemos crecer en ese tipo de amor, que se mantiene a los pies de la cruz, aunque eso implique mucho dolor. Les dije que quería compartirles más de mi vida. Ella es mi hija Victoria. Ella tiene 11 años hoy. Está en la pieza en el dormitorio con su papá tratando de no hacer ruido para que la mamá pueda hablar tranquila. Y ella es una bendición muy, muy grande, una alegría para mi vida. Pero también ha sido un camino muy retante. Para llegar a tener a Victoria fueron 7 años de espera y de tratamientos. Pero también fueron años de lágrimas, de dudas, de tristeza profunda, de cuestionamiento, de incomprensión, también de crecer en mi relación con Dios, de aprender a rendirme a los pies del Padre, de fortalecer mi fe. Y fueron 7 años muy retantes. Yo siempre digo que mi hija me está enseñando desde antes de nacer. Vi de muchas maneras a Dios. Y también mi relación con Dios creció en gran manera estos 7 años. Pero no fueron fáciles. Fue una alegría cuando nuestra hija llegó, de ahí su nombre, por eso se llama Victoria, porque es una victoria finalmente. Pero ahora Dios tenía otro proceso para nosotros. Y quise ponerles una lista acá de algunos de los especialistas que hemos tenido que ver con Victoria y trabajar por nuestra hija. Nuestra Victoria tiene a grandes rasgos una inmadurez cognitiva. El tema cognitivo en el ser humano tiene que ver con la forma en que procesamos toda la información que recibimos. Y obviamente eso afecta nuestro entendimiento, nuestro lenguaje, la forma en que comprendemos el mundo. Y Victoria vino con una inmadurez en esta área, por lo tanto, en general, para hacerles un resumen, ella tiene 11 años, pero ella se comporta como una pequeña de 9 años. Siempre ha sido alguien como en todas las áreas en general, más atrasada, por decirlo así, ¿no? Entonces le costó más caminar, le costó todo, más andar en bicicleta, le ha costado, todo para ella es un gran esfuerzo y requiere de especialistas. Cuando tenía 4 años empezamos con este recorrido, ya van 7 años también de este proceso que nos ha tocado, en donde hemos visto fonoaudiólogo, neurólogo, psiquiatra, educadora diferencial, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, psicóloga. Todo esto ya es parte de nuestra vida. No sabemos cuándo va a terminar este proceso, porque todavía ella está aprendiendo a regularse, ¿no? Está aprendiendo a madurar en su cerebro también, está logrando escribir mejor, ha logrado hablar mejor, pero todo eso ha sido un proceso. Y ha requerido que estemos con muchos especialistas. Ahora, yo les nombro aquí, pero ha tenido ya como 4 fonoaudiólogas, como 2 neurólogas, ahora vamos por otros más que tenemos que empezar a ver. Y este es un proceso que no ha terminado, entonces se los quería compartir porque esto es parte de mi vida hoy, ¿no? Yo creo que es muy importante compartir cuando estamos todavía en la batalla. No solamente contar cuando ya pasó y ya estamos en la victoria, por decirlo así, ¿no? Sino cuando estamos en medio de la batalla. Y en mi caso ha sido una de las cosas que más ha impactado en mi vida, obviamente, es mi hija. La amo profundamente.
Y creo que ella me ha enseñado mucho, y creo que Dios la ha usado para enseñarnos mucho con mi esposo. Tengo la gran fortuna de tener un hombre increíble a mi lado, que me apoya completamente, que somos equipo, pero ella requiere mucho de nosotros. Yo dejé de trabajar, me encantaba trabajar, pero pensando en ella, dejé de trabajar y Dios nos dio la posibilidad de que el trabajo de mi esposo da para que yo pueda estar sin trabajar y así ser el mejor apoyo y la mejor presencia para Victoria. Pero también yo me saco el sombrero con mi hija porque ella va a la escuela y ella tiene que ver especialistas aparte. Entonces ella tiene, por lo general, 3 sesiones aparte del colegio durante la semana, ¿no? Entonces ella trabaja duro para conseguir cada cosa que alcanza. Es un logro grande y lo celebramos porque lo que para algunos, por ejemplo, cuando estábamos con deseos de ser papá, lo que para algunos puede ser como, vamos a ser papá, listo, pasan meses y somos papás. Para nosotros no fue así. Dios decidió que el camino fuera otro. Y después cuando llegó Victoria, para los papás es normal que el hijo ya aprenda a escribir, ya aprenda a leer, ya haga sus tareas. Nosotros tenemos que estar ahí al lado de Victoria, haciendo las tareas con ella, apoyándola en los reforzamientos, llevándola a los especialistas, buscando los mejores especialistas, invirtiendo, porque acá en Chile es muy caro todo esto. Dios ha sido muy fiel en darnos los recursos, pero no ha sido fácil. A veces he llorado mucho, a veces me siento cansada, a veces vienen sentimientos de culpa de que quizás no hago lo suficiente. Eh, a veces me duele cuando ella llega y me dice, mamá, no puedo hacer esto. Eso rompe mi corazón. Pero también eh, me ha permitido entender que espiritualmente, así como mi hija tiene un ritmo, todos tenemos ritmos distintos. He aprendido a empatizar con el otro mucho más, a entender que Dios no nos pide a todos ir al mismo ritmo y entiende que somos todos distintos. Tristemente para acá en Chile, el tema educacional es muy cerrado, ¿no? Y ha sido una lucha muy dura encontrar colegio, que también tiene que ser particular, ese es otro costo. Eh, y es difícil, ¿no? Que el sistema sea como que todos los niños tuvieran que ser iguales y avanzar al mismo ritmo. Y muchas veces pasa que espiritualmente pensamos lo mismo. Pensamos que todos somos iguales y que ¿cómo te puede costar esto si llevas tantos años en la fe o te está faltando fe? Y a veces juzgamos, ¿cierto? Pero tenemos que entender que si yo me intereso por otro, si yo no me interesara, yo nunca me voy a olvidar cuando el terapeuta ocupacional nos dijo, ustedes tienen que meterse en el mundo de su hija. Nunca me olvido. Ustedes tienen que bajar hacia ella y entender. Y muchas veces él nos explicaba que nos pasa a los más grandes que asociamos las cosas con una mente ya de alguien que ha vivido muchos años, pero un niño recién está conociendo, ¿no? Recién está entendiendo. Eh, entonces, ha sido un proceso tan enriquecedor en tantas maneras, pero también un proceso doloroso. Ahora, puede que este no sea el camino para ti, puede que sean otras cosas. Yo te comparto lo que para mí está siendo hasta hoy en día y por lo cual seguimos dando nuestro mejor y por lo cual veo que Dios sigue trabajando en mí, en mi esposo, en la familia también, porque mi familia no entendían al principio, hemos tenido que ir explicándole, esto es algo nuevo en general. Y muchas veces vienen estos cuestionamientos, como nos pasó con la infertilidad, ¿no? También muchas veces nos sentimos incomprendidos porque era tampoco un tema que se conocía mucho, entonces nos ha tocado hacer camino en muchas cosas y de repente a veces no lo entiende ni uno mismo y cuesta explicarlo a otro, ¿no? Entonces ha sido un proceso aprender de todo esto. Pero lo que yo admiro es la fe de María, ¿no? Imagínense lo que tiene que haber sido
todo el proceso de Jesús en la tierra, terminando en el Calvario, en su muerte, pero también en su resurrección, y cómo la fe de ella fue robustecida, ¿no? Como dice acá, no estamos exentas del dolor por ser cristianas. La gran diferencia es que el dolor junto a Dios tiene un propósito. Y eso es algo que me sostiene hasta el día de hoy. Cuando yo vivo el dolor unida a Dios, hay un propósito, porque como dice la escritura aquí en 1 de Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Nuestra fe necesita ser fortalecida al igual que la de María. Jesús también fue perfeccionado a través del sufrimiento, como dice Hebreos 5, del 7 al 10. ¿Cuál es la clave? ¿Ser perfectas? ¿Nunca dudar? ¿Nunca caernos? ¿Nunca desviarnos? La clave es creerle a Dios. Como dice acá, dichosa tú, esto se lo dijo su prima Elizabeth a María, dichosa tú que has creído por lo que el Señor te ha dicho que se cumplirá. Es creerle a Dios. Y ese camino va a involucrar como una montaña rusa muchas veces, ¿no? Arriba, abajo, pero Dios quiere que nos mantengamos fieles. Creer que Dios es bueno, que es fiel, que nos ama, que sabe lo que es mejor para nosotras. Piensen, María, cómo se tiene que haber sentido al ver sufrir a su hijo, y es como uno puede llegar a pensar en ese momento, esto es muy doloroso, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que...? Y Dios acepta aún esas preguntas, pero la clave está en que ella se mantuvo a los pies, se mantuvo, peleó por su fe, le creyó a Dios. Y eso es lo que yo quiero hacer. Ese es el ejemplo que yo quiero imitar, con todo lo que eso implique. Sigamos el ejemplo de María. Busquemos conocer, transitar y abrazar el plan de Dios para nuestra vida, con todo lo que traiga. Y parte de eso, esto va para mis queridas hermanas solteras que están soñando ahí con un hombre de Dios a su lado. Una cosa interesante que no quiero olvidar de compartir es que ustedes saben que en el momento en que el ángel le dice a María que va a quedar embarazada y María queda embarazada, obviamente José se entera de esto, que era su prometido, y por la ley judía, él tenía que, entre comillas, divorciarse de ella, ¿ok? Porque obviamente imagínense lo que implicaba, es como estuvo embarazada significa que estuvo con alguien más, esa fue otra prueba para María, pero también lo fue para José. Y es interesante que en Mateo capítulo 1, en el versículo 18 y 19, dice que José iba a hacer esto, pero en secreto para no exponer a María públicamente. Entonces yo pensé que eso fue una gran muestra de amor de José, porque en vez de juzgarla, en ese tiempo una cosa así era muy juzgada por la sociedad, lo quería hacer en secreto para que ella no fuera expuesta. Y eso es una gran muestra de amor de un hombre que dice que era un hombre recto. Pensemos en estas cosas cuando estemos buscando a alguien que nos acompañe, ¿no? Si tienes la oportunidad de conocer a alguien, piensa en que sea un hombre que te ame de esta manera, ¿no? Que sea recto, que ame a Dios primero y que te ame a ti, que te valore de esta manera, que esté dispuesto, ¿no? A hacer estas cosas como la que hizo José, ¿no? Él tenía todo para poder pensar lo peor de María, para exponerla, pero sin embargo decidió
hacer lo contrario. Y después viene el ángel y le dice, tranquilo José, y le cuenta, ¿no? Cuál era el plan. Entonces, increíble, ¿no? Pero la actitud de José vino antes de que el ángel se le presentara, o sea, eso es algo que estaba en su corazón. Increíble el corazón de él también, ¿no? No permitamos que aquello difícil que podamos estar enfrentando nos aparte de nuestro Dios. Busquemos aferrarnos a nuestra fe. En Hechos 1, en el versículo 14, vemos que María seguía siendo una fiel cristiana aún después de la muerte de su hijo. Increíble su ejemplo. Y yo quiero animarte a, como decía, yo es algo por lo que oro también, que Dios me ayude a unirme a su plan, a que yo tenga el corazón para unirme a su plan, porque esto es algo que nadie puede hacer por mí. Esto es algo que yo tengo que experimentar personalmente. Y a veces nos pasa que queremos buscar atajos, ¿no? O a veces definitivamente decimos, no, no voy a ir por ese camino. Ahora es Dios tan bueno que te va a presentar otra oportunidad. Es tan bueno que no es solamente una oportunidad que te da, sino que nos da varias oportunidades. Entonces, si Dios hoy día te está mostrando un camino y tú te quieres resistir a eso, por ejemplo, les cuento, dentro del curso que estoy haciendo ahora, que se llama Vida de Cristo, uno de las tareas que tenemos que entregar es reconciliarnos con alguien que no nos hayamos reconciliado y perdonar a esa persona y escribir y mandarle al profesor cómo fue esa experiencia. Y apenas dijo eso, profesor, se vinieron nombres a mi mente. Y ya estoy llorando para que Dios me muestre quién Él considera, hacia quién debo ir, porque ni siquiera yo quiero hacerlo, ¿no? La Margarita se puede sentir tentada a buscar el camino más fácil, ¿no? A ver, con la que pueda ser un poquito más fácil, el conflicto no sea tan complicado. Porque hay personas con las que he intentado, pero no he tenido la respuesta. Entonces, para mí es súper retante cuando siento que me cierran las puertas, ¿no? Y eso es súper retante para mí, es como, oh, no. Pero sin embargo, esos son los caminos que precisamente son los que más quiero transitar. No sé si me explico, es como, es un desafío, pero sé que hay un propósito ahí, sé que si Dios lo pone enfrente de mí, es por algo y eso me ha ayudado tanto, tanto, tanto. Es como, ok, Dios quiere que vaya al gimnasio espiritual. Ok, Padre, usted sabe, yo no sé, yo no quiero o siento que no puedo, pero usted sabe, así que ahí voy, ahí voy. Y eso ha traído tantas bendiciones a mi vida. Entonces, para terminar, quería dejarles esta parte que María expresa, es un cántico, y que podamos cantar junto con ella, como ella decía, ¿no? Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Y eso, mis queridas hermanas, podría compartirles hoy, quisiera compartirles tantas cosas más, pero siempre me gusta ser respetuosa de los tiempos. A medida que vayamos avanzando voy a poder ir compartiéndoles más de mi vida, pero eso es lo que quería compartirles ahora. Un beso y un abrazo grande para cada uno. Wow.